Bien, vamos a ver entonces cámaras fotogramétricas analógicas. Cuando me refiero a analógicas, quiere decir que usan las zonas convencionales, las que usan película. Una cámara fotográfica convencional, justamente lo que estaba diciendo es la que basa el registro de la superficie terrestre a partir de una película que, como ven, eh, primero, para que se entienda, la cámara se divide en tres partes. Uno es el cono, donde va el conjunto de lentes, que es el objetivo, el cuerpo, que ya vamos a ir viendo cada una de estas partes, y el almacén. Entonces, lo primero que puedo diferenciar en una cámara fotográfica convencional, o sea, con película, sea o no métrica, en este caso la que estamos viendo es de tipo métrica. Ya van a entender por qué. Primero, entonces, tengo el cuerpo, que vamos a ir viendo parte por parte, pero yo les hago una descripción general. Eh, el cuerpo es el que une la cámara al fuselaje del avión, ahí tienen el sistema de suspensión y anclaje. Luego tengo el cono, que dentro lleva el objetivo. El objetivo es este conjunto de lentes, que además tiene en su parte media, o digamos entre lentes, el obturador y el diafragma. Entonces, todo este conjunto de lentes que tienen diferente forma, plano, cóncava, cóncava, convexa, o sea, son de diferente conformación, eh, todo ese conjunto de lentes corresponde al objetivo, o sea, la parte óptica de la cámara. Y por encima de ese cono está el almacén, que esta es la parte que se puede remover. También se puede remover el objetivo, o sea, yo puedo cambiar, hay cámaras que permiten intercambiar objetivos, ¿sí? Ya vamos a ver qué tipo de objetivos estamos hablando. Me refiero a el ángulo de apertura de la lente, sí, digamos el ángulo de barrido, perdón, estrictamente de la lente, y la distancia principal, o sea, la distancia focal, que correspondería a la distancia que va entre el obturador y el plano del negativo, que se ubica en esta posición. Eh, y allí pueden ver esos dos círculos representan las bobinas de la película. Por un lado la película virgen y por otro lado la película expuesta. Y acá, por encima del plano del negativo, se ubica el que se conoce como sistema de vacío. Ya vamos a ver para qué sirve y con qué está relacionado. Bien, entonces, almacén, lo que les estaba diciendo, es el que deposita el material y el que puede intercambiarse en la medida que, obviamente, se hayan tomado las fotografías suficientes, mejor dicho, que se haya terminado la película y que obviamente tenga que reemplazar para poder seguir obteniendo fotografías. Si recuerdan, en el tema de planeación de vuelos veíamos cámaras en tándem, o sea, significa que hay dos cámaras que están alineadas, de manera que se termina la película en una de las cámaras, lo que hace el fotógrafo es habilitar la otra cámara para que el vuelo no se interrumpa y se sigan tomando fotografías. Mientras tanto, lo que hace el fotógrafo, el operador, es cambiar el almacén con nuevo material fotográfico en la cámara que se terminó la película. Entonces, de esa manera, el vuelo se puede seguir desarrollando sin inconveniente y no teniendo que detener el vuelo, hacer un rulo para volver a entrar donde se acabó la película, digamos, ¿no? En el instante que se acabó la película. Bien, obviamente esas bobinas se mueven por un motor, un sistema que hace girar la bobina y arrastrar, digamos, la bobina que se mueve, la que tiene la película expuesta, y arrastra la película que está en la otra bobina, la que tiene la película virgen. Este,
si alguien tuvo oportunidad de usar alguna cámara con película, tenían una palanquilla para mover la película. En otro caso, cámaras con motor, que uno hace el disparo y se acciona el sistema para mover la película a la nueva posición de la siguiente toma. Bueno, debajo de las, como veíamos hace un ratito, a ver, voy a volver aquí, fíjense, yo les dije, tengo el cono que tiene el objetivo, luego tengo por encima, aquí estaría el formato de la cámara, o sea, el cuadro que determina el área donde se registra la imagen, y por encima de eso está la película. O sea, si ustedes pueden ver allí, después véanlo con detalle, la película virgen está en la bobina, hace aquí un rulo e ingresa en este sector donde está el plano focal, o sea, donde se enfoca perfectamente de acuerdo a la configuración del sistema óptico, donde se produce el foco, o sea, la imagen es nítida. Eso es lo que se llama el plano del negativo. Por encima del plano del negativo está el sistema de vacío. Ese sistema de vacío es necesario, imprescindible, digamos, dado el tamaño que tiene la película, la bobina de película, no la bobina sino estrictamente, sino la película en sí. Hablamos de, por ejemplo, fotografías que tienen 23 centímetros de ancho o 18 centímetros de ancho. O sea, es una porción de película que es un acetato de dimensiones importantes. De manera que si no tuviese el sistema de vacío, la película tendería a combarse por el mismo peso. Entonces, el sistema de vacío lo que hace es succionar aire y lograr que la película se adhiera a ese plano focal. De manera que toda la película que va a ser expuesta se halla sobre un mismo plano. Entonces, tiene foco en todas partes, ¿sí? O sea, la fotografía sale nítida en toda esa porción. Además, porque es, digamos, necesario que, de acuerdo, como hablábamos de los parámetros de la fotografía y de las deformaciones, en toda la extensión del área esa donde se produce la imagen, yo tenga la distancia principal calibrada, o sea, tenga perfectamente plana la película al momento de la toma fotográfica. ¿Qué tiene ese sistema de vacío? Simplemente es una placa cribada. Cribada se refiere a que tiene orificios, como pueden ver ahí debajo, que es una placa que tiene una serie de orificios por donde obviamente circula el aire. Entonces, por encima hay una bomba de vacío con una aspiradora que succiona el aire. Entonces, en el momento en que se va a hacer el disparo, la película se adhiere por succión. Luego, hecho el disparo, el sistema de vacío deja de funcionar y permite que la película se mueva a la nueva posición para el nuevo disparo. Porque si no, si seguiría succionando, el motor arrastraría la película y obviamente podría dañarla, rasparla entera. Entonces tiene que liberar. Bien, cuerpo ya lo había mencionado de alguna manera, es la parte, digamos, que primero une tanto el cono con el almacén, pero además es el que está vinculado al sistema de suspensión y además es el que contiene el mecanismo principal que es el cerebro de la cámara, que ya lo mencionamos cuando hablábamos de planeación de vuelos. Entonces, el cerebro o el mecanismo principal es el encargado de, eh, digamos, manejar toda la operación de la cámara. Para eso tiene una serie de seteos, de configuraciones para
el intervalo en que se dispara, para corregir algunas inclinaciones de la cámara, inclusive obturación, velocidad de obturación, todo eso lo maneja este mecanismo principal. Pero además también está relacionado con el ciclo de la cámara, que este es un parámetro muy importante porque, ya lo mencioné la clase pasada, es el tiempo que la cámara necesita para, digamos, el tiempo que pasa desde que se hace el disparo hasta que la cámara está lista para el siguiente disparo. Eso involucra lo siguiente. Recuerden que se hace el disparo significa que se abre el obturador para que pase la luz y se pueda formar la imagen latente en la película. Eso ya lo vamos a tratar un poquito más adelante. O sea que la película se exponga a la luz y luego obviamente del revelado que se hace posteriormente yo obtenga el negativo que luego va a pasar a positivo, o sea la imagen definitiva. Bien, entonces, el obturador se abre y cierra a una velocidad muy, muy alta y se puso la película a la luz. Ahora, lo que tengan en cuenta que el avión sigue desplazándose. Entonces, la cámara tiene que, antes del disparo, perdón, que debe funcionar el sistema de vacío para que la película se pegue al plano focal. Se hace el disparo, el sistema de vacío libera la película, deja de succionar, el motor bobina una porción de película para que el cuadro siguiente quede en el lugar que corresponde, o sea, no se superponga con el anterior, con el disparo anterior, y que además no corra demasiado. Eso está todo perfectamente calibrado. Entonces, la película se posiciona para la siguiente toma fotográfica, funciona el sistema de vacío y recién la cámara puede disparar para que se obtenga una fotografía adecuada. Ese tiempo entre que funciona el sistema de vacío, se hace el disparo, libera el sistema de vacío, se mueve la película a la nueva posición, funciona el sistema de vacío, se llama ciclo de la cámara. Ese ciclo de la cámara es muy importante porque si es muy largo, yo no voy a poder obtener fotografías de acuerdo a la base en el aire. ¿Se acuerdan de los cálculos de la planeación de vuelo? O sea, la distancia que hay entre una toma fotográfica y la siguiente. Y si el avión es digamos, una aeronave rápida y la cámara tiene un ciclo largo, yo no voy a poder disparar con la, digamos, frecuencia necesaria. Entonces es una limitación. En general, el ciclo mínimo de una cámara fotogramétrica es de 1,5 a 2 segundos. Fíjense que hace toda la operación rápidamente. Bien. El cono, ya algo dijimos, ese es el que tiene el cono propiamente dicho y el objetivo, que es el que tiene además las marcas fiduciales. Eso que ven ustedes, obviamente es una fotografía ahí abajo a la derecha, una fotografía aérea, y pueden ver en los extremos, en los vértices, unas cruces que son las llamadas marcas fiduciales. Depende de la cámara, hay algunas que tienen marcas fiduciales en la mitad de los lados, o como veíamos en los vértices, o inclusive algunas cámaras que tienen, en vez de 4 marcas fiduciales, tienen 8, o sea, tienen además en la mitad de cada lado. Esas marcas fiduciales me permiten determinar el centro de la fotografía, es lo que se conoce como punto principal de la fotografía. Si en una cámara métrica, además, esas marcas fiduciales tienen coordenadas perfectamente conocidas. Cuando hablo de coordenadas me refiero a un sistema de coordenadas locales. Esto es que si yo le
pusiese a esa fotografía un sistema de coordenadas, por ejemplo, en el ángulo inferior izquierdo, yo podría determinar con un instrumento con mucha precisión la posición de cada una de esas marcas fiduciales, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el formato, que es este cuadrado, es, por ejemplo, de 23 centímetros. Entonces, si yo conozco perfectamente las coordenadas, con mucha precisión de las marcas fiduciales, puedo determinar a su vez la posición del punto principal de la fotografía con mucha precisión. Eso lo van a ver en la práctica, en el photomod. O sea que estamos hablando de otro de los parámetros importantes, porque van a ver que digamos, las coordenadas del centro de la fotografía o del punto principal son muy importantes a la hora de realizar mediciones con las fotografías o de restituirlas. Ya lo vamos a ver con más detalle. Además de que el cuadro de la fotografía tiene, mejor dicho, el marco es el que estábamos hablando, que define el formato de la fotografía. El formato hace referencia a las dimensiones, supongamos en este caso 23 por 23. Además de tener las marcas fiduciales, tiene un área que ofrece otra información. Depende de la cámara, pero en general lo tienen. Por ejemplo, ahí lo dice, el altímetro, o sea, a qué altura se obtuvo la fotografía. Recordarán que es un dato importante saber la altura de vuelo sobre el terreno para el cálculo de la escala. El reloj, o sea, la hora de toma, que también es importante, porque dijimos que dependiendo de la hora, la calidad fotográfica, hablamos inclusive del hotspot o del punto caliente, o sea, depende de la época, o sea, necesito la fecha, la hora, para alguien que no hizo el levantamiento y que después va a usar la fotografía, toda esa información es importante. El nivel esférico, también llamado nivel de burbuja, para saber cuán vertical es, o sea, con qué inclinación fue tomada la fotografía. Un contador secuencial, que es simplemente el que pone el número de la fotografía, o sea, qué línea de vuelo y en qué orden está la fotografía para poder armar, saber, digamos, en qué posición relativa está cada fotografía dentro del grupo de fotografías que corresponden al levantamiento. El registro de indicador de funcionamiento del sistema de vacío, porque por ejemplo tener una fotografía que no entiendo por qué no está del todo, no es de buena calidad, o sea, no está bien enfocada, es porque el sistema de vacío no funcionó. Entonces además sé que tengo otras deformaciones debidas a que la película, en vez de estar sobre el plano focal, estaba falseada, digamos, estaba, por el peso dijimos que se ondula. Y además, otra zona donde se suele poner, digamos, el área o la toponimia, la zona donde se hizo el levantamiento. Esa zona, esa área, perdón, de la fotografía con información, tiene normalmente una iluminación especial, o sea, no recibe luz de la parte óptica de la cámara. Bueno, después tenemos el obturador, que yo hice una aclaración. Las cámaras métricas tienen diafragma y obturador entre lentes. Recordarán que en el sistema óptico, en el objetivo que está dentro del cono, pues el objetivo es ese conjunto de lentes, que además tienen, como les decía, perdón, el obturador y diafragma. Y esos elementos se encuentran entre lentes. Para el caso de las cámaras, digamos, no métricas, las de reconocimiento, normalmente obturador y diafragma se encuentran, podríamos decir, arriba, antes de la película, ¿sí? Después del sistema óptico. Entonces, tengan en cuenta que para las cámaras métricas, estos dos elementos, obturador y diafragma, se encuentran entre lentes, digamos que a la mitad
del sistema óptico, o sea, de ese conjunto de lentes. Los obturadores hay de diferentes tipos. O sea, históricamente se fueron desarrollando diferentes tipos de obturadores. Recuerden que el obturador es el que va a determinar el tiempo en que la película es expuesta a la luz. Esto es válido tanto para fotografías analógicas, o sea, con película, como para fotografía digital. Dependiendo de la cámara digital, porque vamos a ver otras que son de barrido, pero para las que se obtienen por un disparo, o sea, instantáneamente, esto es válido. Por supuesto que las cámaras más modernas usan sistemas modernos de obturación. Ahora vamos a ver a cuál me refiero, o sea, los más adecuados. Los de cortina es simplemente, como su nombre lo indica, una cortina oscura, negra, que tiene una ranura, podemos decir, en el centro, en una porción de la cortina. Entonces, algo parecido a las bobinas de la película. De manera que esa cortina está enrollada en una de las bobinas. Cuando se hace el disparo, la otra bobina tira, digamos, de esa cortina y hace pasar la luz a través de esa ranura que se encuentra en una parte de la cortina. Entonces podrán ver que primero tiene un problema que es cierta vibración cuando arranca la cortina, o sea, cuando comienza a pasar de una bobina a la otra. Y además, la exposición varía de un extremo a otro de la fotografía, o sea, no recibe una iluminación pareja, porque además es una ranura, entonces hay partes de la película que, digamos, no tiene la misma iluminación que la otra, ¿no? Va a depender, digamos, además del funcionamiento de esa cortina, que eran sistemas más viejos y menos eficientes. Luego están los sistemas de discos centrales y de discos giratorios. El de disco central es el que están viendo allí arriba a la derecha, denominado también de hojas, o sea que la apertura es a partir de un centro. Allí pueden ver que son una serie de hojas que se abren y cierran concéntricamente. Y tienen los componentes esos mecánicos que son los que accionan las hojas para que se abran y se cierren. Entonces, el inconveniente de este sistema, digamos, compartido con el de cortina, es que al accionar el sistema siempre hay una pequeña vibración. En el caso de la cortina dijimos cuando una de las bobinas tira de la cortina y después vuelve. Ese accionamiento hace que se produzca una vibración que puede afectar la calidad de la fotografía. Lo mismo para el caso del obturador de hojas, que obviamente hay un motor que acciona esos trinquetes que, de acuerdo a la configuración que tiene, hace mover, o sea, están solidarias las hojas, de manera que el trinquete acciona una de las hojas y todas las otras responden de la misma manera. Entonces abre y se cierra a partir del centro. Entonces, además de esa vibración, el inconveniente del sistema de hojas es que el centro de la fotografía recibe más luz que los laterales. ¿Por qué? Simplemente porque el sistema se abre desde el centro y se vuelve a cerrar hacia el centro. Es lógico pensar que el centro recibe mayor cantidad de luz, o sea, está abierto más tiempo. Para eso se usan unos filtros que se llaman anti-vignetting, que ya vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que son dos sistemas que se siguen utilizando, pero que
presentan un inconveniente y que, digamos, fue luego solucionado con el sistema de discos giratorios. Este es el más sofisticado, podríamos decir, el más moderno y el que resuelve los inconvenientes de las versiones anteriores. ¿Cómo funciona este sistema? Tal cual lo dice su nombre, esos discos están girando permanentemente. O sea que no hay no hay vibración debido al arrastre, perdón, al accionamiento de inicio y detención del sistema, como en el caso de la cortina o en el de hojas, ¿sí? O sea que los discos esos están girando permanentemente, obviamente suavemente, que no produce ninguna vibración. Esos discos, como podrán ver en la gráfica de abajo, en el esquema de abajo, tienen todos ellos una muesca y hay uno de los discos que tiene un orificio. Entonces, de manera que todo el sistema es como un sistema de relojería, podríamos decir, que está de acuerdo digamos, yo puedo setear eso para que se abra a una determinada velocidad o con un intervalo, como quiera. Todas las muescas y el orificio de la hoja esa que tiene en el centro coincidan en un instante, que es cuando la luz atraviesa el obturador y llega a la película. Además, digamos, tengan en cuenta que esa solución hace que toda la película reciba la misma cantidad de luz, ya que, digamos, la luz atraviesa ese círculo, ese orificio que se produce solamente cuando todas las hojas coinciden en la muesca para que permita el paso de la luz. Bueno, lo último que habíamos visto entonces es el diafragma. Recordarán que hablamos de los dos componentes que permiten, que regulan, mejor dicho, por un lado el paso, la cantidad de luz, que sería el diafragma, y el obturador, que es el que limita el tiempo durante el cual la película se ve expuesta a la luz, ¿no? Y ya hablamos al respecto, así que continúo con el tema de la clase. Pasamos a ver ahora los filtros, que son un componente que va obviamente en la parte óptica de la cámara, o sea, en el objetivo. A veces puede llevar a confusión, lo dije en otro momento, recuerden que el objetivo es el componente de la cámara que es el encargado de, digamos, enfocar la imagen, y está compuesta por una serie de lentes, y en el caso de las cámaras métricas, tiene obturador y diafragma entre lentes. Por otra parte, este componente, digamos, los filtros, se utilizan también para proteger justamente la parte óptica, que sería ese conjunto de lentes. Recordar que el objetivo es el que va en el cono, en esa parte de la cámara que está por debajo del cuerpo y obviamente del almacén. Entonces, justamente es la primera parte de la cámara que va a recibir la luz que proviene, en este caso, de la superficie terrestre, la porción que se está registrando con la fotografía. La función principal es absorber o dejar pasar diferentes longitudes de onda, dependiendo, y vuelvo aquí, del objetivo del levantamiento. Dice, entonces, sepamos diferenciar el objetivo del levantamiento, o sea, cuál es el propósito del objetivo de la cámara, que es ese componente óptico de la cámara. Bien, tenemos diferentes filtros, allí tienen una lista,
filtro azul, el verde, el rojo, el amarillo, el gris y los filtros magenta y violeta. Es importante aquí recalcar que, como dije anteriormente, es el componente que va a permitir seleccionar una porción del espectro electromagnético. Por ejemplo, un filtro azul transmite el azul y absorbe verde y rojo, los complementarios. El verde transmite el verde y absorbe azul y rojo. El rojo transmite el rojo y absorbe azul y verde. Por ejemplo, el rojo es el que se utiliza para los levantamientos con película infrarroja. O como vamos a ver en las cámaras digitales también, se utiliza para evitar que haya interferencia de las longitudes de onda de menores, o sea, me refiero al azul y verde. El filtro amarillo es un típico filtro, se llama azul negativo, que transmite el amarillo, verde, rojo y absorbe el azul. Por supuesto, estamos hablando en todos estos casos de la luz visible, o sea, la que vemos los seres humanos, ¿no? Aunque, digamos, tenemos sensibilidad a esa porción del espectro electromagnético, por lo cual se llama luz visible. También tenemos un filtro gris, que es un filtro neutro, que absorbe igual cantidad de luz para todos los colores de esa porción del espectro, dado que a veces la luminancia del ambiente es muy fuerte, entonces se usan este tipo de filtros para justamente evitar que haya una sobreexposición, digamos, de la película. Y luego están los filtros magenta y violeta, que absorben el verde. Todo depende del propósito del levantamiento, qué es lo que querramos destacar, digamos, que tengamos mayor contraste en la imagen obtenida. Ahí hay un ejemplo en la gráfica, en las curvas que están por debajo, que corresponde a la utilización del filtro amarillo, que como les decía se denomina también azul negativo. Justamente lo que pretende es evitar el efecto de las longitudes de onda más cortas dentro del espectro visible, que es el azul, que a veces interfiere. Normalmente se usan, para empezar, un filtro UV que se llama, que es para evitar la radiación ultravioleta, y en algún caso el azul negativo para obtener mejores contrastes en la fotografía, porque justamente digamos, no permite el paso o absorbe la luz azul, ¿no? Y por supuesto toda la de menor longitud de onda, como sería el ultravioleta. Y después hay un tipo especial de filtros, que está vinculado con el obturador de hojas, si recuerdan, que es justamente para compensar la mayor iluminación que recibe la parte central de la fotografía. Si recuerdan, el obturador de hoja se abre desde el centro y se vuelve a cerrar hacia el centro. De manera que, digamos, hay pequeñas cantidades de energía que, digamos, impactan en la zona central principalmente de la fotografía. O sea que hay un mayor tiempo que la parte central de la fotografía recibe mayor iluminación. Para evitar este efecto, ahí tienen justamente el obturador de hojas. Como ejemplo, ya lo vimos en la parte de este componente, o cuando nos referíamos a este componente, y lo que se hace es usar un filtro que tiene un degradé. Por ejemplo, hablábamos del filtro gris. Bueno, justamente este filtro tiene una mayor, digamos, podríamos hablar de densidad de grises en la parte central, y se va difuminando hacia los sectores, hacia los bordes de la fotografía. Entonces, de esa manera se logra compensar esa mayor iluminación que tiene
el centro de la fotografía. Por eso ahí dice, cuando se interpone un objeto opaco en el recorrido de la luz que impresiona la película, se producen sombras en las esquinas de la fotografía causadas por la distribución desigual de la energía transmitida. Esto es parte de la teoría. Lo que se pretende justamente es usar zonas más opacas en el centro para compensar la mayor iluminación. En el caso de que se usen el otro obturador, que es el de, perdón, no me sale en este momento, el que es el de hojas, pero a ver, voy a volver un momento me estoy yendo al revés. El de discos giratorios, perdón, ya no hay este inconveniente, entonces no hace falta usar un filtro antimagnético. Es solo para el caso del obturador de hojas. Bien, luego tenemos el sistema de suspensión, que como ya vimos, está adosado o es parte del cuerpo de la cámara. Recuerden que el cuerpo de la cámara es el que une el objetivo o el cono donde está el objetivo con el almacén. Entonces, el cuerpo era, si recuerdan, además de la función de unir los dos otros componentes, también es el que está conectado al intervalómetro, que es ese cerebro de la cámara que maneja todos los parámetros del disparo de la cámara, de la superposición, de todos esos factores que van a determinar, por un lado, la superposición, la calidad de la fotografía, la velocidad de obturación, el diafragma, digamos, la apertura de diafragma y demás. Por supuesto que su nombre viene de digamos, el propósito de evitar vibraciones. Por eso es que está, por un lado, obviamente, fijado al fuselaje del avión y tiene, por otra parte, una serie de tornillos que van a permitir posicionar la cámara de manera vertical sobre el fuselaje del avión. Y por otro lado, tiene digamos, hay de diferentes tipos, tiene una serie de elementos que van a permitir justamente absorber las vibraciones que provienen de los motores del avión. Y está compuesto por un anillo, una escala horizontal de giro, o sea, si es un sistema giro estabilizado, va a permitir los movimientos de la cámara en todas las direcciones, o sea, no solo rotaciones, sino también las inclinaciones de la cámara para compensar aquellos, digamos, factores que afectan durante el vuelo. Por ejemplo, habíamos hablado del cabeceo, ladeo, inclusive la deriva, mejor dicho, en realidad la rotación sobre el eje Z. Entonces, este componente fija la cámara al fuselaje del avión y por otro lado permite absorber vibraciones y compensar aquellos defectos producidos por el movimiento de la aeronave, y que si el sistema de suspensión fuese fijo, yo no podría compensar. De hecho, hay sistemas de suspensión fijos, o sea que la cámara no se puede mover más que digamos, solo lo que hace es absorber las vibraciones. Por otro lado está el azimutal, que es un montaje que permite que la cámara gire alrededor de su eje, o sea, esto es el eje Z, recordarán, de manera que yo pueda compensar si el avión va de lado, habíamos dicho. Recordarán que es digamos, por una parte tenemos la deriva, y por otro lado sería la rotación sobre el eje Z. Lo que permite corregir el azimutal, el nombre viene de azimut, es el giro sobre el eje Z. Y el estabilizado, que no solo corrige el giro azimutal o la rotación sobre el eje Z, sino que además permite
digamos, compensar en parte el cabeceo y ladeo de la aeronave. Y entonces, obviamente esto todo con el propósito de que la fotografía pueda obtenerse de manera vertical. Recordarán que habíamos dicho que el máximo grado permitido para utilizar la fotografía con fines fotogramétricos era de 3 grados respecto de la vertical. Bien, después tenemos otros componentes que ayudan a la navegación. Este es el caso del anteojo de navegación. Ahí tienen ejemplos de anteojos, por ejemplo, de 2 cámaras, la Leica RC30 y de la Bill NF1, que por un lado permite, ya sea al navegante o al fotógrafo, principalmente debiera ser al navegante, porque digamos, habíamos dicho que necesitamos por lo menos de 3 personas o 3 tripulantes en la aeronave durante el vuelo, que por supuesto el piloto, el fotógrafo y el navegante. Y a veces dijimos que va un cuarto tripulante que es el copiloto. Por cualquier inconveniente lo ayuda al piloto en la navegación, bueno, en el manejo de la aeronave, ¿no? La conducción. Pero entonces, el anteojo de navegación lo utiliza principalmente el navegante, que es el que va dando las instrucciones tanto al piloto como al fotógrafo respecto de digamos, el desarrollo del vuelo fotográfico. Este instrumento permite la observación del terreno, de lo que se está volando, y corregir, por ejemplo, las derivas, o sea, de las desviaciones respecto a la trayectoria prefijada, pero además, como antiguamente no se disponía de los sistemas de navegación global por satélite, se fijaban para cada línea de vuelo un punto en el horizonte con el propósito de seguir la trayectoria prefijada, o sea, la línea de vuelo. Entonces, el navegante con este instrumento estaba viendo el horizonte y además se obtenían fotografías, o sea, el mismo visor tiene una cámara que va disparándose con intervalos de manera que luego permite la evaluación del levantamiento. No solo tengo las fotografías de la cámara principal, o sea, la cámara que está haciendo el levantamiento, sino estas fotografías con horizonte, que es una cámara mucho más pequeña, con el propósito de hacer el seguimiento del vuelo fotográfico. Tiene una serie de información, ahí lo tienen, para la posición vertical y para la inclinada 50%. Ahí tiene, el número 1, por ejemplo, es el índice para la medición de intervalo. Esto es con el propósito de establecer si se está cumpliendo con la premisa de la superposición longitudinal, por ejemplo, la típica del 60%. Después tenemos el campo para la cámara gran angular y el campo para la cámara normal. Recuerden que el campo es la porción de terreno que registra cada fotografía de acuerdo al formato que tiene la cámara, en este caso cuadrado. Y luego el nivel esférico o nivel de burbuja, llamado también, que es el que nos va a dar la información respecto a la verticalidad que tiene la cámara en el momento en que se hace cada exposición y se obtiene la fotografía. Y luego, para el caso de la posición inclinada del 50%, obviamente aparece la línea de horizonte, que es el caso de la película muy inclinada, donde ya tenemos el horizonte, el punto de fuga, y los campos para las cámaras super gran angular y normal. Ya había mencionado la caja de control o intervalómetro. Intervalómetro viene, el nombre viene de intervalo, o sea, el periodo de tiempo entre disparos de la cámara, y esto está obviamente directamente vinculado con la superposición longitudinal. O sea que este instrumento llamado intervalómetro, en realidad yo les dije que es el cerebro de la cámara, hoy es una computadora, para el caso de las cámaras tanto analógicas como digitales, obviamente ya es posible utilizar
digamos, computadoras para todos los cálculos numéricos y para, digamos, donde está la programación del levantamiento fotográfico. Luego hay un equipo auxiliar de navegación, que es lo que ya vimos recién, pero además de eso, se dispone, por ejemplo, de un giróscopo, que es un dispositivo que tiene una rueda que gira a gran velocidad, con el objeto de mantener la verticalidad de la cámara. Es como, digamos, si yo hago girar un trompo, lo que a gran velocidad ese elemento va a mantener la verticalidad. Cuando empieza a perder velocidad, obviamente ya se va inclinando y se cae. Bueno, esto es un sistema similar, es una rueda que está en el componente que es, digamos, el soporte de la cámara sobre el fuselaje, el que permite evitar las vibraciones, de manera que lo que hace es que la cámara se mantenga casi vertical. Por más que la aeronave se mueva, ese sistema va a mantener la verticalidad de la cámara. Por supuesto que tiene un tiempo de retardo hasta que absorbe, digamos, la inclinación ocurrida en la aeronave y la corrige, pero no siempre es posible corregir absolutamente la inclinación, ¿no? Siempre hay un ángulo respecto a la vertical. Después hay el radar altimétrico, que es un sistema, ya vamos a ver cómo funcionan los radares, que me da la altura sobre el terreno. Lo que hace el radar es emitir una señal, y la señal que rebota la vuelve a registrar. O sea, está midiendo la distancia entre la aeronave y la superficie terrestre, y por lo tanto le está dando información al piloto de la altura y al navegante, por supuesto, de la altura a la que se está realizando el levantamiento. Eso es parte de lo que se denomina la aviónica de la aeronave, porque provee una serie de información que inclusive sirve para tanto el despegue como el aterrizaje. Y luego el estatoscopio, que es el que mide el alejamiento del avión a una curva isobárica, que básicamente, digamos, el propósito es el mismo, es establecer a qué altura está volando la aeronave, ¿no? En este caso, si es una curva isobárica, ya lo que mide es la presión atmosférica, pero obviamente la presión atmosférica está relacionada con la altura absoluta de vuelo, lo que le llamábamos Z0, si recuerdo. Entonces, tengo doble información de la altura a la que se desplaza la aeronave, por un lado con el radar altimétrico que mide la altura sobre el terreno, y el estatoscopio que mide la altura a la que se desplaza la aeronave respecto al nivel del mar. Bien, entrando ahora a clasificación de cámaras aéreas, de las convencionales, o sea, las de película, vamos a ver que en algún caso tienen similitud con cámaras digitales que, digamos, obtienen la imagen a partir de disparos. Eso ya lo vamos a ver cuando entremos en el tema de cámaras digitales. Normalmente el formato, recuerden que es el marco que define la porción donde se registra la imagen. Tenemos de tipo rectangular o cuadrado. Los típicos son de 12 por 18, estamos hablando de cámaras de gran porte, o sea, de cámaras métricas normalmente, o cuadrado de 18 por 18 o 23 por 23. Ya hablamos respecto de las dimensiones de la película. En función del campo angular, las cámaras se dividen y hacíamos mención hace un ratito cuando hablábamos de anteojos de navegación, de los campos de las cámaras normales, gran angulares y super gran angulares. La cámara normal tiene un campo menor a 75 grados, ahí lo tienen en los esquemas por debajo, y un objetivo de 210 milímetros. Eso quiere decir que la distancia principal, que no es exactamente lo mismo que la distancia focal, hay una teoría al respecto, pero para nosotros
el nombre es distancia principal, o sea, la letra C, si recordarán, tiene 210 milímetros. Esa es la distancia, fíjense, entre obturador y diafragma, en la parte central de todo ese conjunto de lentes que es el objetivo, y el plano del negativo, que es el que está por debajo del sistema de vacío. Obviamente el plano del negativo es donde se ubica la película que va a ser expuesta o que se expone durante el levantamiento. Entonces, esa distancia es larga, fíjense, 210 milímetros. Y por lo tanto, el ángulo es menor. Normalmente es de 210 y un ángulo alrededor de 60 grados. Luego vienen las cámaras gran angulares, que tienen un campo angular entre 75 y 100 grados, que es el segundo gráfico, y fíjense que ya la distancia principal, o sea, la distancia focal del objetivo es de 150 milímetros. Si es un cono más corto. Y luego están las cámaras super gran angulares, cuyo campo angular es mayor a 100 grados y el objetivo es el más corto, es de 90 grados. Y pueden ver ahí las escalas y las relaciones en la longitud del objetivo y obviamente la distancia principal. ¿Cuáles son ventajas y desventajas? Normalmente para los levantamientos fotogramétricos se utilizan cámaras normales y en algún caso alguna gran angular, pero difícilmente se utilicen cámaras super gran angulares porque las deformaciones introducidas siempre son mayores. Vamos a ver desplazamiento debido al relieve, por ejemplo, más adelante en fotogrametría, y van a entender por qué una cámara con una apertura mayor, o sea, un campo angular mayor, va a provocar mayores deformaciones. La ventaja de esas cámaras super gran angulares es que cubren, obviamente, a una misma altura de vuelo, una mayor área de terreno. Pero no siempre esto es lo deseable dependiendo digamos, de los objetivos del trabajo, lo que se persigue. Bueno, después vimos recién cámaras con formato, pasamos ahora a las cámaras sin formatos, que se dividen en general en las panorámicas y continuas. Las cámaras panorámicas son las que producen un barrido perpendicular a la línea de vuelo. O sea, es un sistema con un espejo giratorio o la lente giratoria, y tenemos los dos casos en la gráfica, y la película permanece fija durante el barrido, pero la película en un caso está combada para que obviamente el brazo móvil o la parte del objetivo que se mueve pueda hacer foco en cualquier parte de la película. Estas cámaras tienen propósitos en general de obtener imágenes que no son usadas en fotogrametría, porque en el caso de las panorámicas, como vimos, vamos a tener mayores deformaciones, principalmente debido al desplazamiento debido al relieve, pero también por el propio sistema que usa, que digamos puede introducir deformaciones mayores, dado que hay componentes que se están moviendo. Esto es importante recalcar que, como vamos a ver después en otros sensores, como son los barredores multiespectrales, en el caso de, por ejemplo, Landsat, el programa satelital estadounidense, utiliza utiliza un sistema parecido para un barrido transversal a la trayectoria del satélite. O sea que importante considerar cómo la tecnología se va desarrollando, pero por otro lado, digamos, toma de desarrollos anteriores para, digamos, está copiando en realidad desarrollos anteriores y actualizándolos para
hacer los levantamientos de la superficie terrestre, o sea, para registrar imágenes de la superficie terrestre. Entonces, les decía que tanto las cámaras panorámicas como continuas, lo que se pretende es obtener imágenes que se usan luego para interpretación, no para mediciones de precisión. Puedo medir, por supuesto, pero no voy a obtener precisiones en las mediciones. El ángulo que cubre, normalmente menor a 180 grados, del orden de 140 grados, o sea que cubre una franja muy importante de terreno. Y luego tenemos las cámaras continuas que en realidad la película se está moviendo de manera coordinada con la velocidad del avión. O sea que tengo un obturador que está permanentemente abierto, un orificio abierto, y lo que, como les decía, se coordina la velocidad en la que se mueve la película y el registro, el registro de la superficie terrestre. Estas cámaras continuas son muy utilizadas sobre todo para obras lineales, o sea que tienen la ventaja de obtener como si fuese un mosaico de fotografías, pero de manera continua. También aquí quiero mencionar que esta tecnología es utilizada, por ejemplo, por las modernas cámaras digitales y también por algunos sistemas de barrido de los sensores satelitales. O sea, quiero que entiendan que todo esto luego se aplica, por supuesto, mejorando la tecnología y ya en vez de con película, con sistemas digitales para obtener imágenes de la superficie terrestre. Bien, en función del uso, ya habíamos hablado al principio de las cámaras de reconocimiento y las cámaras métricas, las que vimos recién, de barrido y las continuas, son justamente un tipo de cámara de reconocimiento que, como les decía, se usan principalmente para la interpretación, o sea, para conocer las condiciones que tiene la superficie de interés. O sea, por ejemplo, si tengo que hacer una obra, una ruta, lo que sea, yo puedo ver, digamos, por donde pasaría la traza de esa ruta, qué tipo de actividad desarrolla el hombre o qué tipo de cubierta tiene esa porción de la superficie terrestre. Y luego las cámaras métricas, que obviamente, como su nombre le indica, el objetivo principal es poder hacer mediciones. Y estas mediciones, también les dije que con precisión, o sea, no alcanza solo con medir, sino que esas mediciones tengan un rango de error perfectamente conocido y, digamos, dentro de los estándares esperados según la aplicación que se pretenda con la fotografía. Y luego las cámaras especiales que justamente dependen, digamos, de un propósito especial, como por ejemplo la fotografía infrarroja o nocturna. Recordarán que en el caso de la nocturna vamos a necesitar determinadas características para poder captar la poca iluminación que proviene de la superficie. Y luego, en función del material fotográfico, aquí vamos a ver que solo hay dos tipos de fotografías, una sobre placa de vidrio, o sea, la base donde está la emulsión fotográfica, era de placa de vidrio, y la convencional, la común, en base de acetato. Las placas de vidrio se usaban en algún momento para levantamientos fotogramétricos urbanos, o sea, para catastro urbano, porque a pesar de que la base de acetato es bastante estable, el vidrio es mucho mayor, digamos, tiene una mayor estabilidad. Entonces, para hacer mediciones para zonas de, digamos, cuyo costo por metro cuadrado es muy elevado, se usaban placas de vidrio para evitar, digamos, para mejorar las mediciones posteriores. Pero desde hace mucho tiempo que se dejaron de usar porque es bastante caro y difícil de trabajar con placas de vidrio. Imagínense
todo el procedimiento, el cuidado y demás que hay que tener con un material como, tan frágil como el vidrio. Y luego, en función de, perdón, en el caso esto es el caso del material fotográfico, pero después vamos a ver, obviamente, las cámaras digitales, que sería otro tipo de cámara que ya no utiliza ninguna componente físico como, digamos, como base, ni emulsiones tampoco, sino que todo se almacena en memorias digitales, ¿sí? Y luego está en función del número de objetivos, que lo común, lo que vimos hasta ahora es de un solo objetivo, o sea, una sola conjunto de lentes, y que son obviamente las fotogramétricas típicas. Y luego tenemos la de varios objetivos, o multilente llamada también, en realidad prefiero que usemos el concepto de multiobjetivo, porque recordar que el objetivo es un conjunto de lentes, y fueron desarrolladas con el propósito de obtener fotografías de la misma porción de terreno en diferentes bandas del espectro electromagnético, como por ejemplo fotografía pancromática, que decíamos blanco y negro, fotografía color y fotografía infrarroja. También dentro del infrarrojo hay blanco y negro, como se llama, y color, infrarrojo y color. O sea que de acuerdo digamos, a lo que se persigue con el levantamiento, esto tiene la ventaja de obtener fotografías de la misma porción, pero con información que provee las diferentes longitudes de onda, o sea, diferentes porciones del espectro electromagnético. Esto vamos a ver que en el caso de los sensores satelitales, para el caso de los que ya mencioné, los barredores multiespectrales, justamente lo de multiespectral tiene que ver con diferentes bandas, se llaman, y están relacionadas con porciones del espectro electromagnético. O sea, lo que hacen es básicamente lo mismo, se usan filtros para seleccionar diferentes longitudes de onda y se registra la misma porción de terreno con valga la redundancia, porciones del espectro electromagnético diferentes. Se obtiene información del terreno que provee según la energía que se capta. Bien,